¿qué tal amigos? En este caso vamos a hablar sobre la fórmula mágica, que es la continuación del anterior video. Un modelo de neumático semiempírico ampliamente utilizado para calcular la fuerza del neumático en estado estacionario y características de momento para su uso en estudios de dinámica del vehículo se basa en el llamado fórmula mágica. El modelo de Baker, Nyborg y Paseka es un modelo semiempírico del neumático basado en la denominada fórmula mágica. La forma general de la fórmula que se cumple para valores dados de carga vertical y el ángulo de cambio, donde Y, variable de salida, f de x, f de y o posiblemente mz, x, variable de entrada, tangente de alfa o k, b, factor de rigidez, c, factor de forma, d, valor de pico, e, factor de curvatura, sh, desplazamiento horizontal y sv, desplazamiento vertical. La fórmula mágica y de x típicamente produce una curva que pasa por el origen, x igual a y igual a 0, alcanza un máximo y posteriormente tiende a una horizontal asíntota. Para valores dados de los coeficientes b, c, d y e, la curva muestra una forma antisimétrica con respecto al origen. Para permitir que la curva tenga un desplazamiento con respecto al origen, se han introducido dos desplazamientos, sh y s sub v. La figura ilustra el significado de algunos de los factores por medio de una típica característica de fuerza lateral. Obviamente, el coeficiente d representa el valor pico con respecto al eje x central y por c mayor o igual a 1. Y el producto b por c por d corresponde a la pendiente en el origen, x igual a 0 igual a y. El factor de forma c controla los límites del rango de la función seno que aparecen en la fórmula mágica y por lo tanto determina la forma de la curva resultante. Se deja el factor b para determinar la pendiente en el origen y se denomina factor de rigidez. El factor e se introduce para controlar la curvatura en el pico y al mismo tiempo la posición horizontal del pico. De las alturas del pico y de la asíntota horizontal, el factor de forma c se puede calcular. A partir de b y c y la ubicación x sub m del pico se puede evaluar el valor de e. Las compensaciones s sub h y s sub v parecen ocurrir cuando los efectos de dirección de capas y conicidad y posiblemente la resistencia a la rodadura provoque que las curvas f sub y y f sub x no pasen por el origen. La inclinación de las ruedas puede dar lugar a un desplazamiento considerable de las curvas s sub y frente a alfa. Tal cambio puede estar acompañado por una desviación significativa de la pura antisimétrica forma de la curva original. Para acomodar tal una asimetría, el factor de curvatura E se hace dependiendo del signo de la abscisa X. La fórmula es capaz de producir características que se asemejan mucho a las curvas medidas para el lado fuerza F sub y y para la parte delantera y trasera fuerza F sub x, como funciones de sus respectivas cantidades de deslizamiento. El ángulo de deslizamiento alfa y el deslizamiento longitudinal k con el efecto de la carga F sub z y el ángulo de inclinación incluidos en los parámetros. La ecuación puede calcular fuerza lateral en el neumático F sub y en función del ángulo de deslizamiento alfa, fuerza de frenado F sub x como función del deslizamiento longitudinal k, momento autoalineante m sub z como función del ángulo de deslizamiento alfa. Muchas gracias.